La escena podría haber salido de un documental sobre la URSS. Sin embargo, tiene lugar en abril de 2015 en el Palacio de la Cultura de la pequeña ciudad de Rudnia, en la frontera occidental de Rusia. Enterramos a mi abuelo, Fudashkin Iván Grigorievich. Murió en 1941. Sí, es un acontecimiento importante. Es nuestro abuelo. ¿Se dan cuenta? Hoy le decimos adiós en la víspera de nuestra gran fiesta, la mayor celebración de nuestro país. Hace 70 años, la victoria sobre el fascismo, y nuestra máxima responsabilidad es no permitir que se propague por el mundo. El soldado venido de Rusia cayó en el primer día de la guerra en Ucrania, cerca de la ciudad de Odessa. Era soldado del Ejército Rojo y llevaba el uniforme de la URSS. Pero hoy, Rusia y Ucrania son dos estados que se dan la espalda. Durante más de 70 años, nuestro soldado de Rudnia reposó en tierra ucraniana. Y fueron investigadores ucranianos quienes lo encontraron. Pero no lo enterraron rápidamente para olvidarlo. Al contrario, continuaron investigando para devolverlo a su patria. Se pusieron en contacto con nosotros en Rudnia y, juntos, encontramos la manera de hacer regresar los restos a su tierra natal. ¡Qué mejor prueba de que creemos que la paz se restaurará en toda la tierra, entre estados distintos que serán amigos! La paz será la única vez que oigamos esa palabra, mir en ruso, porque 70 años después del fin de la guerra, el 9 de mayo de 1945, Rusia celebra su victoria en Berlín. Todo el territorio está salpicado de monumentos que recuerdan el conflicto que ensangrentó a la URSS a partir de 1941. Algunas ciudades recibieron el glorioso título de ciudad heroica de la URSS, como Smolensk, la primera gran ciudad rusa en la ruta del ejército alemán hacia Moscú. La intensidad de los combates que se libraron aquí está en la memoria de sus habitantes y en particular de Víctor Markov, un historiador local. Saben, perdimos 26 millones de personas durante esta guerra. En cada familia hubo muertos. Por eso esta fiesta del 9 de mayo es una celebración sagrada para toda la Rusia, y no solo para nosotros, los rusos. Se celebra en todas las repúblicas de la ex-URSS. Siempre se celebró en Ucrania, pero ahora el poder en Ucrania ha sido tomado por neonazis. Es un régimen fascista. Los flancos del ejército se acercan a los lugares donde yacen las víctimas. En 2015, los rusos hablan de forma espontánea sobre la situación en Ucrania, y no será la única vez que tracen un paralelo entre la Segunda Guerra Mundial y la actualidad. El vecino, el hermano, se ha convertido en el enemigo. No importa que dos ciudades ucranianas, Kiev y Odessa, también sean ciudades heroicas de la URSS. La historia se está reescribiendo en ambos bandos, el patriotismo se ha exacerbado. Saben, para nosotros, los rusos, tenemos el patriotismo en los genes y es muy difícil reeducarnos, hacernos tolerantes al estilo europeo. Antes que nada, somos patriotas de nuestro país.
Los adolescentes han ensayado su desfile del 9 de mayo. Mientras tanto, presta atención a este grupo de jóvenes voluntarios que han venido a compartir con los niños una emoción que no tiene fin. Niños, decidme, ¿tenéis en vuestras familias parientes que participaron en esta guerra? Levanten la mano. Casi todos han levantado la mano. Eso quiere decir que la guerra tocó a casi cada familia. Entonces, nunca olvidéis la acción heroica de nuestro pueblo. Conmemoremos su memoria por la eternidad. Y ahora os vamos a ofrecer cintas de San Jorge, el símbolo de esta victoria. Al riesgo de traumatizarlos, los niños pequeños son llevados por sus padres a ver esta nueva exposición, que circula esta primavera en las ciudades, que tienen el título de Ciudades Heroicas de Rusia. Se muestran todas las atrocidades de la guerra sin ningún recato. Si creen que es propaganda, adelante. Pero nadie les obligó a venir a esta exposición. Vinieron por su propia voluntad, porque despierta su interés. Y el reportaje que hagan, que su público verá, también será una forma de propaganda. Van a usar mis palabras para decir que es propaganda rusa, etc. Pueden usarlo como quieran, pero creo que después de haber visto esta exposición, cada persona, sea cual sea su nacionalidad, dirá que nunca hay que permitir que ocurran este tipo de cosas. Solo que en el vestíbulo de esta exposición organizada por el Ministerio de Defensa, hay dos paneles frente a frente que trazan el paralelo entre los crímenes nazis y lo que ocurrió el año pasado en Ucrania. El mensaje es claro: el fascismo y el nazismo han vuelto en 2015 a las puertas de Rusia. Hay que decir que ambos países compartían hasta el año pasado la misma visión sobre la guerra. De ese periodo ya pasado queda una película realizada antes de los acontecimientos, producida y filmada en los dos países, la batalla por Sebastopol, el gran puerto de Crimea que Rusia retomó a Ucrania en 2014. La película funciona muy bien en ambos países, como en esta sala de Smolensk. Entonces, ¿es una historia rusa-ucraniana? Es difícil de decir, porque ahora vivimos en Rusia y en aquella época era la URSS. Pero más bien es Ucrania, porque la acción también se desarrolla en Kiev y en Odessa. Es nuestra historia común. Sí, está en Ucrania, pero Polina tiene razón, es la victoria de todos nosotros. En aquella época era la URSS. Yo misma nací en la URSS. Era nuestro país de todos. ¿A quién pertenece esta historia? Si mi padre es ruso y mi madre ucraniana. Yo nací en Ucrania y vivo aquí, en Smolensk, en Rusia. Es nuestro país común. Era nuestro país común. Es una pena. Esta película, La batalla de Sebastopol, se estrenó en una única versión tanto en Rusia como en Ucrania. Y me alegra que, si al menos durante 2 horas permanecemos juntos, no nos desgarramos. Estamos juntos. Pero esta película es también una de las múltiples producciones sobre la guerra que inundan las pantallas de cine y televisión hoy en día.
Saben, hubo un momento, tras la caída de la URSS, en que empezamos a replantearnos nuestra historia. No por la emoción, sino poco a poco fuimos limpiando nuestra memoria. Y quien no recuerda no tiene futuro. Y yo, hoy, estoy contenta. Puede que piensen que soy una patriota pro-Putin. No es cierto, soy una persona normal. Pero hay que reconocer que con la llegada de Putin empezamos a recuperar nuestra memoria. Y se lo estoy agradecida, al menos por eso. En dirección a Moscú pasamos por la ciudad de Narofominsk. Como en todas las ciudades de Rusia, allí preparan la gran fiesta del 9 de mayo, y ese día, en la plaza principal, la sala de conciertos Zvezda, la estrella, resonará con ese sonido tan particular, el de los famosos coros del Ejército Rojo. El conjunto oficial depende directamente del Ministerio de Defensa. Recorre todo el país para rendir homenaje a los últimos veteranos. Toda la ciudad está presente e incluso el gobernador de la región de Moscú, uno de los hombres más cercanos a Putin. En cada ciudad que visitamos, cuando encontramos a los veteranos, es un sentimiento muy particular. Y cuando se ve cómo reaccionó la sala hoy, cuando los veteranos entraron, puedo decirles que es un sentimiento compartido y presente en todo el país. Así que gracias por todo eso. Todos sus conciertos comienzan con la canción La Guerra Sagrada. La canción fue cantada por primera vez en Moscú, en la estación Bielorrusia, ante los soldados del Ejército Rojo que partían al frente hacia el oeste para luchar contra los fascistas. Pero aunque siempre lo habían hecho para los aniversarios de la victoria, este año, por los 70 años, no irán a cantar y bailar a Kiev y a Odessa, las dos ciudades ucranianas héroes de la URSS. Hoy en día aún conservamos en nuestro repertorio piezas de Ucrania y de otros pueblos también. Pero el hecho de que ya no vayamos a dar conciertos allí, por supuesto que es una lástima. Al entrar en Moscú es frente a lo que hoy es un centro comercial, donde los nazis fueron frenados antes de llegar al Kremlin a finales de 1941. La capital es, por supuesto, uno de los principales lugares de este turismo conmemorativo. Los niños de toda Rusia pasan por aquí, Poklonnaya Gora, el Parque de la Victoria.
En la tienda coexisten los bustos de Stalin, Lenin y Putin. Pero para los historiadores del museo, la desviación se ve más bien en esos países vecinos, que pasaron al otro bando, el de los estadounidenses y la OTAN. Hoy vemos que algunos están blanqueando el nazismo. Es triste, pero lo vemos hoy en los países bálticos y en Ucrania. Ya han ido más allá de esta actitud de tolerancia hacia los nazis. Ya están en la glorificación de las prácticas nazis, de los símbolos nazis, de la ideología nazi y de los héroes del nazismo, lo cual es muy peligroso. Rusia y los antiguos países hermanos convertidos en enemigos están embarcados en una batalla de propaganda, encontrando cada uno en el otro signos de falsificación o de revisionismo. Y Moscú blande su estatus de país vencedor para avanzar en la escena internacional. Debemos darnos cuenta claramente de que nuestro país salvó la civilización mundial. Es evidente que eso nos da hoy una ventaja moral. Estamos convencidos de que eso crea una ventaja moral para la Rusia contemporánea. Porque la URSS fue el país vencedor, la Rusia de 2015 debería tener derechos particulares en la escena geopolítica. Con este postulado difundido por los medios, los rusos tienen la impresión de tener todavía ese estatus de gran potencia como en tiempos de la URSS, cuando el ejército soviético ocupaba la mitad de Europa con, a su cabeza, héroes de la guerra. Vamos a ver a mi padre. Tiene 91 años. Estamos muy contentos de que llegue a esa edad para celebrar los 70 años de la victoria. Sí, estamos muy felices por él y por todos los veteranos que estuvieron en el frente. En el quinto piso de este edificio reservado a la nomenclatura del ejército, vive el general Mahmoud Karayev. La pequeña va a cumplir 2 años y su bisabuelo va a tener 92 años. Hay, por lo tanto, 90 años de diferencia de edad. Mientras se prepara, les voy a mostrar algo. Hoy no se la pondrá, porque solo se la pone en las grandes ocasiones, porque se ha vuelto demasiado pesada debido a todas esas decoraciones. Es difícil sentarse con todo eso. Pero es nuestro orgullo. Me hace la pregunta sobre los dirigentes soviéticos. Les respondo, Lenin era el mejor. ¿Lenin o Stalin? Pero Lenin, por supuesto. Stalin tuvo mucho mérito durante la Gran Guerra Patriótica, pero sin embargo cometió muchos excesos, todas esas represiones injustificadas y todo lo demás. Astuto no dirá nada sobre los dirigentes actuales de Rusia, pero se entiende rápidamente que está en sintonía con la política llevada a cabo por Vladimir Putin, en particular hacia los occidentales. A pesar de todo lo que se pueda decir, la Guerra Fría continúa en su forma más aguda. Nunca terminó. Se ha prolongado bajo otras formas. Por eso hoy, lo peligroso es que puede intensificarse y reanudarse en todo el mundo. Y no es su edad lo que le impide trabajar y mantenerse al tanto de la actualidad. Estados Unidos ha quitado la independencia a países europeos y a otros países también. Miren, por ejemplo, a Francia, una gran potencia en su época. Si Napoleón supiera que ni siquiera son capaces de vender 2 barcos a Rusia, aun cuando los contratos están firmados, pues se suicidaría de vergüenza. ¿Cómo puede una gran potencia ya no poder vender 2 barcos sin la autorización de los estadounidenses?
A los pies del Kremlin, en la Plaza Roja, el gran desfile del 9 de mayo se prepara. El presidente ruso ha invitado a muchos dirigentes de todo el mundo. Pero los de Estados Unidos, de Alemania, del Reino Unido y de Francia no vendrán a causa de la situación en Ucrania. Una actitud que los rusos no comprenden porque esta celebración del 9 de mayo es sagrada. Nada para ellos puede justificar que uno no acuda a rendir homenaje a los últimos veteranos. Incluso para los rusos más independientes del régimen, como Natalia Oz, periodista en Radio Comercante. Para el ruso, eso nos hiere, porque no quieren compartir la alegría de la victoria con nosotros. No quieren vernos como victoriosos, como triunfadores. Nos ven como agresores. Y para nosotros es insultante y doloroso. Creo que Occidente no comprende muy bien lo que se está pasando. Piensa castigar a Putin y a la élite rusa al no venir. Es una cuestión de política exterior. Pero para los ciudadanos rusos, para el pueblo, es un insulto a todo el pueblo. El objetivo es Putin y se hiere al pueblo ruso. Realmente, es una lástima. Vladimir Putin ya no tiene muchos opositores y su trampa se habría cerrado sobre esos malvados occidentales que no quieren venir el 9 de mayo. Esta manipulación, algunos en Moscú la entienden muy bien, en particular en los círculos intelectuales, como en la editorial que ha publicado libros para niños sobre la guerra. Su director no es ingenuo, pero se mantiene prudente. Es la cuestión del nivel de desarrollo de la sociedad civil, el nivel de aceptación y análisis de tal o cual acontecimiento histórico. Es revelador de la madurez de una sociedad. Y por supuesto, siempre, en todos los países, se ha utilizado y se utiliza la historia para abordar cuestiones políticas. Y aquí, en Rusia, se aprecia que estas celebraciones de la victoria son utilizadas con fines políticos. Así pues, hoy resulta difícil encontrar rusos que no estén contentos y orgullosos de celebrar el 9 de mayo. Y sin embargo, se percibe claramente que hay detrás de esta frenesí conmemorativa, este culto a la grandeza y a la victoria, un mensaje completamente sencillamente político, decidido en el Kremlin. Descifrarlo y analizarlo es la tarea de un exasesor en comunicación de Vladimir Putin, que ha recuperado su libertad de palabra. Necesitaba un nuevo relato porque debe cubrir la discurso. Necesitaba un nuevo relato porque debe cubrir la situación en Crimea y la situación en Ucrania. Pero esos mitos son creados por gente bastante cínica. Aquí, en los despachos del poder. Y esas personas, ellos, no sienten ninguna emoción. Las lágrimas no corren por sus mejillas. Mientras tanto, en el cementerio de un pueblo abandonado, el féretro del soldado Fudashkin, muerto en 1941, es enterrado. «70 años después de la victoria de Stalin, la ceremonia se celebra en presencia de la Iglesia. Pero en las imágenes soviéticas de la época nunca se veía a religiosos, proscrito durante la época comunista, mientras que hoy el clero ortodoxo está omnipresente. La URSS tenía por divisa el partido, la patria, la victoria.
Hoy en la Rusia de 2015, junto a la patria y a la victoria eterna, Dios ha sustituido al partido. A remplacé le parti.